y en lo que esta experiencia provoca en nosotros. El tema de la Eucaristía me entusiasma porque a lo largo de los años, en la medida en que el ministerio se ha ido dando, he caído en la cuenta de la trascendencia de la Eucaristía en mi vida como creyente y en el ministerio sacerdotal. En un principio no lo entendía así, en un principio sí, por mis estudios y por todo lo que uno va viendo como sacerdote, tomas en serio, ¿verdad?, el hecho de cómo celebras o el hecho de qué manera administras este don. Pero en el tiempo me he ido dando cuenta de lo trascendente que es vivir en y desde la Eucaristía. Y cómo esta marca la vida de una comunidad. La Eucaristía habría que preguntarnos por qué es tan importante. Es el centro de la fe católica. Es la fuente de donde brota toda nuestra vida, toda la vida de la Iglesia. Porque no solo nos comunica la gracia, como en todos los sacramentos, sino porque se nos comunica al autor de la gracia. Y esto es sumamente importante, ¿verdad? Todos los sacramentos transmiten la gracia, ¿o no? Todos los sacramentos. Y cada sacramento tiene una gracia específica, ¿verdad? La gracia que produce el bautismo es la misma gracia que produce la confesión. La gracia que produce la unción es la misma gracia que produce el matrimonio. Pero en el caso de la Eucaristía, no solamente produce gracia, sino que nos comunica con el autor de toda la gracia. Y esto es sumamente importante. No solo nos transmite gracia, sino que nos pone en contacto con el autor de todas las gracias que tiene la Iglesia. Y el autor de todas las gracias, ¿quién es? ¿Quién es? Jesucristo. Y al mismo tiempo, la Eucaristía es el culmen y la fuente de la vida del creyente. La Sacrosanctum Concilium, documento importante del Vaticano II, nos dice que la Eucaristía es culmen y fuente. Vamos a ella para vivir la vida, para sacar la vida. Y llegamos a ella después de la vida. Vamos a ella entonces para lograr la vida. Pero luego de haberla vivido, llegamos a ella para retornar la vida que hemos vivido con Él. Culmen y fuente del creyente, el don eucarístico. Es como la consumación de la vida cristiana en el aspecto espiritual y al fin de todos y el fin de todos los sacramentos. Todos los sacramentos van hacia ella. Todos los sacramentos. Y todos están conectados perfectamente con ella, ¿verdad? Con la Eucaristía. La Iglesia vive de la Eucaristía. En la Eucaristía está todo el bien de la Iglesia. Todo el bien de la Iglesia. La Eucaristía está relacionada con las virtudes y tantas realidades de la vida cristiana y por ende de nuestra vida humana, trasciende lo humano.
Es un acto puramente aislado de la semana. Yo te puedo decir con toda libertad y autoridad, dime cómo celebras la Eucaristía y yo te diré cómo está tu vida cristiana. Dime cómo celebras la Eucaristía y yo te diré la temperatura de tu vida cristiana. Si la Eucaristía en tu vida cristiana no pasa de ser un precepto, esa es tu vida cristiana. Un precepto. Y solamente tu vida cristiana está basada en momentos. Si la Eucaristía para ti es un cumplimiento, es una devoción que yo hago de vez en cuando, imagínate cómo estará tu vida cristiana. Imagínate cómo estará. El 3% de los católicos participan de la Eucaristía dominical. El 3%, el 97% no participan de nuestras Eucaristías en nuestros templos católicos. Imagínate la situación en la que está el 97% de católicos. Por eso yo te puedo preguntar, dime cómo está tu Eucaristía semanal y yo te diré la temperatura de tu vida cristiana. ¿Solo se escucha la misa o se celebra? ¿Solo celebra el cura o celebramos todos? El sacerdote solo preside, ¿verdad? ¿Tú celebras o no? ¿Cómo celebras? ¿Solo participando? Viviendo. ¿Cómo participando? Orando nada más, así pasivamente, horas así. Escuchando la palabra. Escuchando, solo escuchando, una actitud pasiva, solo escuchando. O sea, como si tú escucharas en tu casa. Así. Así estás en el templo escuchándola como que escuchas la misa en tu casa. Participando del rito, Participando del rito. ¿Y cómo participas del rito? respondiendo la liturgia, ¿Cómo? respondiendo las palabras. Solo respondiendo a lo que dice el Padre y participando en los diferentes momentos dialogales que tiene la misa. ¿Solo en eso? ¿Solo en eso? ¿Solo recibiendo la Eucaristía o tienes que interconectarte con el culto? Tienes que interconectarte con el culto. El culto tiene que pasar por ti. Tiene que pasar por ti. Tiene que pasar por ti. Porque si no pasa por ti, estás escuchando misa. Y el 90% de católicos creen que la misa se viene a oír. Tú dices, no. Pero ¿qué es lo que dice la gente común de la calle? ¿Qué dice? Voy a oír misa, ¿verdad? Y muchos de nosotros lo seguimos diciendo, ¿verdad? No me digan que no, estas personas, no me digan que no. Claro que lo seguimos diciendo. ¿Quién dice voy a celebrar la Eucaristía? Nadie, casi ningún católico dice voy a celebrar la Eucaristía. Porque algunos te dirían, oye, estás loca. El que celebra es el cura. Tú no celebras la misa. ¿Cómo que tú no celebras la misa? Claro que tú celebras la Eucaristía. El sacerdote solo preside, pero toda la asamblea celebra la Eucaristía. Ahora, ¿en qué modo celebramos? De una manera distinta, ¿verdad? Cada uno de acuerdo a su vocación y a su ministerio. ¿Quién celebra? Todos. ¿Qué celebramos? El paso del Señor. ¿Cómo recoge la Eucaristía mi vida? Tiene que haber
tendríamos que revisar? ¿Los pecados del cura o mis pecados? ¿Y mis pecados de qué? ¿De qué? ¿De cuándo? ¿De cuándo? Del lunes, del martes, del miércoles, del jueves, del viernes y del sábado. Y esos traerlos a la Eucaristía. Cuando alabamos al Señor en gloria, ¿qué tenemos que hacer? Escuchar al coro que canta bonito en gloria y decir, mira qué lindo canta en gloria el coro. O tendríamos que glorificar al Señor, que en la semana se manifestó en mi vida. Porque cuando uno cae en la cuenta que durante la semana el Señor se manifestó en tu vida y no te faltó lugar donde dormir, no te faltó ropa que vestir, no te faltó alimentos, no te faltó nada. Tú gritas, gloria a Dios, qué grande eres, Señor. Pero cuando vive la Eucaristía con clave semanal, cuando el sacerdote prepara las ofrendas, no solamente que trae la ofrenda las personas y el sacerdote los recibe y los pone por ahí, ¿verdad? Cuando el sacerdote coloca ese cáliz y esa patena, ¿qué coloca en la patena y qué coloca en el cáliz? El cuerpo y la sangre. Ah, todavía no ha colocado el cuerpo y la sangre, hermanito. ¿Qué ha colocado el sacerdote ahí? El pan y el vino. El pan y el vino. ¿Y cómo lo hace? En la patena está el pan, ¿verdad? ¿Y en el cáliz qué está? Coloca el vino. ¿Y qué más coloca el sacerdote en el vino? ¿Ah? Agua, sí. ¿Y por qué coloca agua en el vino? Si me lo dices, te regalo mi Biblia. Ya no te la regalo. ¿Por qué el sacerdote coloca el agua en el vino? Es de la sangre de Cristo. ¿La sangre de qué? Porque cuando le ponen la espada, A ver, cuando le ponen la espada, cuando la lanza, le ponen la lanza, salió agua al costado del Señor. Y por eso el sacerdote le coloca agua al vino. Hermana mía. No, ¿qué representa qué? Representa el agua de ese hueco que él estuvo acá. ¿Esa agua le coloca el sacerdote en el cáliz? No. Es mucho más vida. Es mucho más vital. ¿Qué más le coloca el sacerdote? ¿Verdad? Y tú dices, le coloca el agua. ¿Por qué le coloca el agua? El agua representa. ¿Cómo representa qué es agua? Vida. Vida, ¿estás segura? ¿Vida de quién? ¿Vida de quién? ¿Nuestra vida de quién? De nosotros los cristianos, así de. ¿O mi vida? ¿Vida de quiénes? ¿De nosotros los bautizados? ¿O de los que estamos allí en la Eucaristía? Ah, de los que estamos en la Eucaristía. Eso es lo que representa la gota de agua. No se enoje, hermano, porque lo que quiero es que atendamos. El 90%, no sabemos que en esa gota de agua que el sacerdote coloca en el vino, tú tienes que enviar tu propia ofrenda semanal. La ofrenda no solamente ha sido la colecta, ni simbólicamente lo que el sacerdote recibe en nombre de la asamblea. Tú, sentado allí, tienes que enviarle al Señor tu ofrenda. Y cuando el sacerdote coloca esa gotita de agua, te estás ofreciendo tú. ¿Qué estás ofreciendo tú al Señor? Le estás ofreciendo tu vida, con las alegrías de esa semana, con las tristezas de esa semana, con los retos de esa semana, con los problemas de esa semana, pero te estás uniendo a la ofrenda del Señor. Hermanita, nada tiene que ver con el costado de Cristo. ¿Ok, mi amor? Pero muchos católicos ni se dan cuenta cuando el sacerdote ofrece el pan y el vino, cuando están preparando el cáliz
Dice algunos, ¿por qué le echa el agua? Para aguar el vino, ¿no? Para aguar el vino. Bueno, no sé, el cura, ¿para qué le echa agua? Para aguar el vino, pues será, ¿no? Pero cuando la persona descubre la trascendencia de la ofrenda, cuando la persona descubre que en esa gotita de agua tiene que ir algo de tu vida, de esa semana que has vivido, de esa semana que vienes a compartirla con el Señor, a celebrarla con el Señor, empiezas a entender que la Eucaristía te nutre y nutres tu vida con ella. Y la Eucaristía se convierte en el culmen y la fuente de tu vida. Llegas a ella desde la vida y sales de ella para la vida. Por eso es imposible oír la misa. Y cuando entiendes el don extraordinario de la Eucaristía y la conectas a la propia existencia de cada día, la Eucaristía se convierte en un pan de vida extraordinario para nosotros. Es presencia amorosa y real, verdadera de Dios, que nos alimenta, nos consuela, nos fortalece. La Eucaristía y la fe, hay una profunda conexión en estas dos realidades. Vamos entendiendo lo grande de la Eucaristía, pero ahora cómo esta se conecta a la fe. Porque requerimos y suponemos la fe para participar de la Eucaristía, ¿o no? ¿Qué dicen? ¿O no requerimos la fe? ¿Ah? ¿Requerimos la fe o no? Requerimos profundamente la fe. Pero profundamente la fe. Me van a decir que yo celebro la Eucaristía y a mí el Señor me ha hecho algunas cosas terribles durante la Eucaristía. Un día durante la Eucaristía estaba consagrando, elevé la forma, luego elevé el cáliz, me incliné, luego me levanté y contemplo su rostro en el cáliz. Yo me quedé casi blanco para que yo me ponga blanco y le dije a dos acólitos que había, uno, el más grande, ven chico, ¿tú qué ves en el cáliz? Y el chico me dijo, Padre, el rostro de Cristo. Cállate, no digas nada, cállate. Se quedó mudo el chiquillo, peor que yo. Otro día estaba con un sacerdote, o ahora es sacerdote, en ese momento era diácono y estaba celebrando la Eucaristía. En el momento de la elevación, los dos teníamos, él el cáliz y yo la patena, y del cáliz empieza a emanar la sangre del Señor. Se salía y nosotros la veíamos, nadie la veía, Volvimos a colocar todo. Yo me quedé, vimos todo el corporal rojo de sangre. El chico me decía, Padre, ¿qué está pasando? Y yo, cállate la boca. Al instante desapareció todo. Como diciéndome el Señor, oye Santito, ¿tú crees que yo no estoy vivo? Yo estoy vivo, yo estoy vivo y resucitado. Es un don extraordinario, pero requiere de la fe. Se nos dice que es Cristo quien celebra la Eucaristía, ¿verdad? Y vemos un hombre sacerdote que sube al altar, que sube las gradas. Nosotros nos vemos a Cristo. Oímos una voz humana, ¿verdad? Un rostro humano y unas funciones humanas. Y a veces conocemos un poco la vida del cura, ¿verdad?
que tener fe, ¿verdad? Hay que tener fe para creer que alrededor de esta mesa está el Señor. Se nos dice que Dios habla en las lecturas, pero a veces solo escuchamos la voz humana. A veces esa voz incluso no es tan nítida, ¿verdad? Tanto masculina como femenina, que lee la palabra de Dios en la Biblia. A veces incluso no se le interpreta de parte del presbítero, del sacerdote, de la mejor manera, ¿verdad? Y uno que viene con unas ganas tremendas de disfrutar del pan, de la palabra, termina frustrado, ¿verdad? Completamente desilusionado. No sé si a ustedes les ha pasado. A mí me ha pasado cuando he ido a otro país y no he podido celebrar, he estado entre la asamblea y el padre se pone a dar avisos parroquiales ahí en vez de predicar la palabra de Dios, ¿verdad? Y yo me he dicho, hay que tener fe, de verdad. Hay que tener fe para aguantar eso. Hay que tener fe para aguantar y decir, basta, basta. Ganas de decirle al cura, oye, predícame la palabra de Dios, no me prediques tu palabra simplemente humana. Se nos dice que en el altar este está rodeado de los ángeles, pero a veces alrededor del altar lo que vemos son velas, monaguillos, gente de carne y hueso. Hay que tener fe, ¿verdad? Hay que tener fe para sentir y pensar y descubrir que en esa presencia alrededor del altar realmente está María y los ángeles rodeando el altar. Hay que tener una experiencia de fe mística. Se nos dice que Dios está real y sacramentalmente presente bajo las especies de allí, que hay aquí de pan y de vino. Y nuestros ojos no ven nada, ¿verdad? No ven nada usualmente. Solo oímos una voz humana y a veces entrecortada por ruidos en el templo. Hay que tener fe, ¿verdad? ¿O no hay que tener fe? Hay que tener fe para descubrir la presencia en esa hostia consagrada. Se nos dice que después de la consagración, ese trozo de pan que vemos es el cuerpo de Cristo y nos sabe a pan, solo a pan. Y vemos pan solo, sin embargo, es verdaderamente el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo. Hay que tener fe, de verdad. Hay que tener fe para ver en ese pan el cuerpo de Cristo. Y por eso es un don que a veces el Señor nos regala, de descubrir místicamente su presencia en algo que nosotros vemos como con toda trivialidad. Se nos dice que somos una comunidad de hermanos que celebra el don de la Eucaristía. Y sin embargo vemos muchas veces gente extraña que ni siquiera conocemos y que ni siquiera estamos en plena comunión. En plena comunión, a veces rodeamos el altar, estamos ahí tomados de la mano, sin embargo, el grupo tal no se habla con el otro grupo, el grupo tal chismea del otro grupo, en la otra estos se creen superiores a nosotros. Eso ocurre en todas las parroquias, ¿verdad? Y se nos dice que somos una comunidad de hermanos, que estamos alrededor del altar y que todos nos queremos. Hay que tener fe, ¿verdad? ¿O no hay que tener fe? ¿Hay que tener fe o no? Hay que tener fe para creer que esa comunión es una comunión de hermanos. Se nos dice que somos el cuerpo de Cristo y a veces somos cualquier cosa menos el cuerpo de Cristo. Y a veces con mucha facilidad, cuando el cura dice somos cuerpo de Cristo, amén, amén. Y cuando le decimos al hermano cuerpo de Cristo, y este hermano es tanto cuerpo de Cristo como la hostia consagrada, ¿o no? ¿Ah? ¿Es cuerpo de Cristo él tanto como la hostia consagrada o no? ¿O no? Pero qué fácil decimos cuando el cura te dice cuerpo de Cristo, amén, amén, amén. Nos arrodillamos y hacemos un espectáculo, ¿verdad? Pero cuando alguien te dice, este hermano es el cuerpo de Cristo, y es tanto el cuerpo de Cristo, por eso Pablo dice, cuidado,
cuidado. Y la Biblia dice, si estás en comunión, camino a la comunión, y te acuerdas que estás rota tu comunión con un hermano, vete primero a reconciliarte y luego participa de la mesa del Señor. Pero qué fácil se nos advierte que hay que tener facilidad para acercarnos, pero hay que tener fe realmente para descubrirlo. Descubrirlo en una fracción que no es fácil de mirar y de entender. En una comunión que a veces no existe, en una comunión prefigurada, aparentemente real, pero que realmente no está hecha. Se nos dice que somos una comunidad de hermanos y repito, a veces no lo logramos ser. Se nos dice que la misa termina en misión, y resulta que yo termino igual y vuelvo a mi casa a hacer lo mismo de siempre, ¿verdad? Se nos dice que la misa termina en una misión y el 90% de la gente está así, para salir, ¿verdad? El cura cuando dice, podéis ir en paz, ya está en su casa, ya la gente llegó a su casa, ¿verdad? ¿Ya qué misión y qué santa misión? Yo ya terminé el presente, ¿no? Y la rutina de siempre, llegamos a nuestra casa con la rutina de siempre, las penas de siempre, los sufrimientos de siempre. Si la Eucaristía es un misterio de fe y solo quien tiene fe podrá entrar en esta tercera dimensión que se requiere para vivirla y disfrutarla, ¿cómo vivirla sin fe? Porque realmente para vivirla, hermanos, hay que tener fe. Porque si no es un don que a mí me repulsa cuando yo realmente doy la Eucaristía, sino lo que a veces hacemos de la Eucaristía, puros hechos formales y nos preocupamos de que la Eucaristía sea impresionante, ¿verdad? Y las mejores flores, el mejor altar y el mejor mantel, y nos volvemos locos para toda esa parte de lo externo, pero en el fondo falta lo fundamental, lo que hace posible que el Señor se haga presente. Él siempre lo está, más allá de nuestra pobreza. Es importante que recordáramos que requerimos la fe para vivir. Cómo Jesús preparó a los discípulos para la Eucaristía, para este misterio de fe. Primero en Cafarnaúm les hizo la promesa. Después en Jerusalén, en el cenáculo, la instituyó. Allí hizo realidad la gran promesa. A él lo veían día a día entregado a los demás. Se hacía pan tierno para los niños. Se hacía consuelo para la gente indeseable, para los pecadores, para todo tipo de enfermos. Jesús vivía a diario las exigencias de la Eucaristía. Por eso Él se convirtió en Eucaristía, en pan. Donación, banquete que alimenta, sacrificio que se ofrece, presencia que consuela. La Eucaristía no son ideas bonitas, no son discursos demostrativos, es un pan que se ofrece, una sangre que se derrama, un gesto profundo que limpia, una presencia que conforta y consuela. Y esto fue Cristo durante toda su vida, aquí y ahora en la tierra. Por eso el don de la Eucaristía es Él mismo. ¿Y cómo nutrirse? ¿Y cómo venir hacia ella? Si nosotros al participar en ella no nos convertimos en lo que en ella celebramos. En cada Eucaristía, en cada sagrario, está el Señor. Pero también lo está en medio de la comunidad. Juan, en el capítulo 6, recoge la centralidad del querer del Señor.
Al día siguiente la gente continuaba al otro lado del lago. Se habían dado cuenta de que allí solamente había una barca y sabían que Jesús no había embarcado en ella con sus discípulos, sino que estos habían partido solos. Otras barcas llegaron a Tiberíades y atracaron cerca del lugar donde la gente había comido el pan. Después que el Señor había dado gracias a Dios, cuando se dieron cuenta de que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, subieron a la barca y se dirigieron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Y lo encontraron al otro lado y le dijeron: Maestro, ¿cuándo has llegado aquí? Y Jesús les contestó: les aseguro que no me buscan por los signos que han visto, sino porque comieron pan hasta saciarse. Esfuércense no por conseguir el alimento transitorio, sino el permanente, el que da la vida. Ese alimento este alimento os lo daré, os lo dará el Hijo del Hombre, porque Dios, el Padre, lo ha acreditado con su sello. Y entonces ellos le preguntaron: ¿qué debemos hacer para actuar como Dios quiere? Y Jesús respondió: lo que Dios espera de ustedes es que crean en aquel que Él ha enviado. ¿Qué señal puedes ofrecernos para que al verla te creamos? ¿Cuál es tu obra? Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como dice la Escritura. Les dio a comer el pan del cielo. Y Jesús les respondió: les aseguro que no fue Moisés quien les dio el pan del cielo. Es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo. El pan de Dios viene del cielo y da vida al mundo. Entonces dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Y Jesús: yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no volverá a tener hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero ustedes, como ya les he dicho, no creen, a pesar de haber visto. Todos los que me da el Padre vendrán a mí, y no los rechazaré. Nunca que venga a mí, porque yo he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Y su voluntad es esta: que no pierda ninguno de los que Él me ha dado, sino que los resucite en el último día. Mi Padre quiere que todos los que vean al Hijo y crean en Él tengan vida, y yo lo resucitaré en el último día. Y los judíos comenzaron a murmurar de Él, porque había dicho: yo soy el pan bajado del cielo. Y decían: este es Jesús, el hijo de José. Conocemos a su padre y a su madre. ¿Cómo se atreve a decir que ha bajado del cielo? Les aseguro que el que crea tiene vida. Yo soy el pan de la vida. Sus antepasados comieron el maná y sin embargo murieron. Ese es el pan del cielo y ha bajado para aquí. Lo coman, no mueran. Yo soy el pan. Y Jesús añadió: yo soy el pan que ha bajado del cielo. El que come de este pan vivirá siempre. Y el pan que yo daré es mi carne. Yo la doy para la vida del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este discurso realmente es entrañable, profundo. Pero nosotros tendríamos que entender entonces el profundo significado de la Eucaristía, que fortalece la fe, y la fe que fortalece la Eucaristía. Hemos dicho lo que ella significa. Hemos dicho quién celebra este don. Hemos dicho que hay que tener fe para vivirla. ¿Cuál es la respuesta entonces del creyente ante esta magnitud de gesto que quiso el Señor? Ante esa situación, los discípulos, en este caso
sin creer en la Eucaristía, sin comulgarlo. Y Pedro confiesa: ¿a quién iríamos, Señor, si tú tienes palabras de vida eterna? Pero no basta con que entendamos el gesto externo, sino lo profundo de lo que implica el don de la Eucaristía en mi vida. Solo con la fe y desde la fe comulgamos realmente al Señor y obtendremos los frutos que Él quiere darnos. Si no, nos quedaremos en el puro gesto externo. Recibimos un trozo de pan, pero sin ningún fruto espiritual para nuestra vida, si solo nos quedamos en lo puramente externo. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Solo comulgar o realmente estar en comunión con el Señor? Porque hay mucha gente que comulga, pero sale del templo y está en comunión con el Señor. No. Ahora tampoco hay que dejar de comulgar, pero no basta con solo comulgar. Hay que salir en comunión con el proyecto del Señor, con lo que Él se juega, con lo que Él produce, con la intencionalidad de la Eucaristía. Él es Eucaristía. Él fue pan partido, pan comido, pan entregado, pan distribuido. Él lo hizo cada día. Él fue Eucaristía todos los días. Y eso es lo que tendríamos que ser después de participar en esta mesa digna con el Señor. La Eucaristía requiere un impulso de fe siempre renovado. Hay que dar un gran salto de lo visible a lo invisible, a lo que acontece en lo profundo de ella. Jesús pidió a sus discípulos: ¿acaso quieren irse? Hoy a nosotros, ¿qué nos provoca? A veces me cuesta tanto en algunas Eucaristías, por ejemplo en esas misas de difuntos, ¿no?, que uno tiene que celebrar, que vienen a pedirle a la parroquia, ¿no? La gente no participa en nada, no contesta nada, la gente está parada acá y tú dices: pero estoy solo. Yo a veces irónicamente le digo: perdón, estas bancas, ¿cuántas Eucaristías habrán participado? Un montón, ¿verdad? ¿Cuántas misas tendrán estas Eucaristías, estas bancas encima? Vendrán y estas bancas siguen siendo bancas, ¿verdad? ¿No es cierto? ¿Cuántas misas nosotros hemos participado? ¿Y estamos igual que las bancas? ¿O hemos introspectado? Nos hemos dejado transformar por el don de la Eucaristía. Nos hemos dejado realmente transformar por lo que hemos celebrado. ¿Hemos celebrado realmente la Eucaristía o solo hemos oído misas? ¿Hemos realmente comulgado con el Señor o solo hemos tomado la hostia? Porque hay un montón de gente, repito, que solo comulga, pero sale del templo sin estar en comunión con el Señor. Y hay unos que sin comulgar salen en comunión con el proyecto de vida de Jesucristo. Eso es lo más horroroso y lo más terrible que puede sucedernos. No basta comulgar. Y hay gente que se afana, se vuelve loca, ¿no? Ay, tengo que comulgar, me da una taquicardia si no comulgo. Yo le digo: oye, pero tú quieres estar en comunión con el proyecto de vida de Jesús, porque comulgar es bien facilito, ¿no? Bien facilito, es pararte acá, alguno que ya está. Pero realmente están en comunión con el Señor. La Eucaristía, junto con el bautismo, son los sacramentos mayores de la Iglesia. En la Eucaristía tenemos los cristianos la fuente y el culmen, como lo dije, de nuestra vida personal y comunitaria. Dime cómo estás celebrando la Eucaristía y yo te diré la temperatura de tu vida cristiana. Dime cómo celebran en esta parroquia y yo te diré qué clase de parroquia tienes. Porque no basta con que en la parroquia haya mucha misa, que sea hermosa, que el coro cante lindo, que esté decorado, que pongan flores caras, pero si no hay comunión entre ustedes,
que solo en un sentido de convencionalismo social participan, ignorando lo profundo, la fraternidad y el amor que en ellas significa. Esa acción de gracias lo recuerda Lucas 22, 19, 1 Corintios 11, 24, Mateo 26, 26, Marcos 14, 22, banquete del Señor, asamblea eucarística que transforma. Es el significado de la nueva Pascua, es la Pascua semanal. ¿Por qué es importante la Eucaristía? Porque es el centro y la raíz de mi vida. La Eucaristía es Jesús mismo que se hace pan para que yo al comerlo me haga pan para mis hermanos. A modo de conclusión, quiero decir que la comunidad cristiana, que lleva ya más de 2000 años celebrando este sacramento, reuniéndose en torno a estas dos mesas, recibiendo el alimento, es aún una comunidad que no ha entendido lo profundo de este gesto de Jesús. Juan Pablo II, en esta exhortación, no milenio, ponía el énfasis en la Eucaristía dominical y decía que las Eucaristías dominicales eran sumamente importantes, pero él recordaba que en un mundo secularizado como el nuestro, en el que hay una mezcla sincrética de situaciones, tenemos que encontrar signos, reencontrar signos auténticos. La parroquia católica de hoy tiene que encontrar signos y significantes mucho más próximos a la hora de celebrar. Tenemos que tener una formación eucarística para hacer de cada domingo un espacio central de mi vida personal y comunitaria. Debe ayudarme a madurar en la fe, debe retomar continuamente mi identidad, no solo como un precepto, no solo como un momento religioso que puede darme paz y sosiego interior, ¿verdad? Porque hay gente que cree que la Eucaristía es solo un sosiego interior. Son importantes los valores que compartimos. ¿Cómo puedo celebrar la Eucaristía si no estoy en comunión con Él y su proyecto? ¿Cómo puedo celebrar la Eucaristía si no estoy en comunión con los hermanos con quienes nos atrevemos a celebrarla? La Eucaristía nos ayuda en este camino. El mérito es hacer la vida, el valor de vivirla en plenitud y dejar que ella nos transforme. La Eucaristía fortalece la fe, pero la fe también es fortalecida por lo grande, lo hermoso que es la Eucaristía. No se tratará entonces simplemente de un momento, es mucho más que un momento. Es la plenitud de mi vida, el sentido de mi vida y la razón de caminar con Cristo. Dime cómo estás celebrando la Eucaristía y yo te diré